a la mano porque van a tener que hacer algunas anotaciones para seguir un poco el ritmo de la pizarra que ahora se las voy a mostrar. Y también les voy a pedir, por favor, que hagan una cuestión técnica. En la imagen en donde me ven a mí, ¿no? Si pudiesen dar clic con el botón derecho y les va a aparecer una opción que dice anclar. ¿Por qué les pido que anclen la imagen? Porque como vamos a trabajar en la pizarra, necesito que vean en grande la imagen y pueda ser mucho más nítido para todas y para todos ustedes. Así que las personas que están por medio de celular, en la pantalla les aparece un menú con 3 puntitos en la parte del centro. Si le dan clic ahí, también les puede aparecer la opción de anclar. ¿Pueden intentarlo y me dicen si lo logran, por favor? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Vamos a empezar entonces la clase de hoy con el concepto de cultura y todos los contenidos, relaciones, normas que están alrededor del concepto de cultura, pero también vamos a hacer un breve recorrido, muy breve recorrido, de la construcción de la cultura en términos de humanidad. Esto es bien interesante, sobre todo en cómo los seres humanos hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo hemos construido una visión del mundo a partir de ciertos elementos y herramientas que justamente vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, les voy a presentar el PPT, que en realidad es medianamente breve. Deme un segundo. Aquí estás. Está cargando, por si acaso. Ah. Bien, tenemos ahí entonces, vamos a hacer la relación entre el concepto de cultura y el concepto de salud en la clase de hoy. Y lo que viene es lo siguiente, es como una especie de introducción, que es lo que yo les comentaba, que es más bien una introducción histórica, en donde un poco lo que refiere es la evolución de los seres humanos con respecto a otras especies. A mí me resulta supremamente interesante considerar que nosotros como seres humanos somos una especie bien particular en el planeta. Lo primero que debemos de considerar es que como seres humanos no estamos solos como especie, no estamos solos en este planeta, sino que hay una inmensidad de especies que están alrededor de nosotros y que muchas de estas especies han existido en este planeta muchísimo antes que nosotros y seguirán existiendo después de que la especie humana ya no exista en este planeta, que al parecer no va a ser tan tarde eso, así como estemos tratando el planeta, parece ser que no vamos a tardar mucho en desaparecer, me refiero a cientos de años, pero no a miles de años. Así que hay una cuestión bien particular con los seres humanos en términos de estructura biológica, pero no solamente eso, sino que esta estructura biológica en donde hay un cerebro que se fue desarrollando, también... Deme un segundo. Algo sucedió afuera. Oh, bueno, hay algo que está sucediendo afuera de mi calle. Parece ser que es un poco particular. Bueno,
Voy a cerrar la ventana porque... Bien, entonces yo les decía que en términos biológicos, la conceptura o la estructura biológica humana ha tenido varias particularidades. La primera de ellas es que nuestro cerebro se fue expandiendo con el paso del tiempo, pero también esta funcionalidad corporal, en donde erguirse tuvo que pasar además por el estrecho o hacer cada vez más estrechas las caderas que dificultaban el parto, etcétera. Sin embargo, todos estos cambios biológicos también obligaron a la especie humana a organizarse, a vivir en grupos para poder sobrevivir ante una naturaleza indómita y difícilmente controlable en esos momentos, ¿no? Y esto fue uno de los principales motivos por los cuales se fueron desarrollando grupos dentro de diversas sociedades que estuvieron dentro de diversos puntos del planeta que estaban distribuidos. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos desarrollando una cantidad de estrategias de sobrevivencia que nos ayudaron a estar en donde estamos. Es decir, el lenguaje es parte de estas estrategias de comunicación que como seres humanos hemos desarrollado un poco también para no solamente sobrevivir, sino también comunicarnos, ya que el lenguaje nos permitió establecer canales de comunicación igualitarios que nos permitieran no solamente cazar u organizarnos, sino también sobrevivir a lo largo del tiempo. El lenguaje es bien particular en los seres humanos, distinto de otras especies. El lenguaje es un producto netamente cultural, basado también en la biología y en la naturaleza. El lenguaje en los seres humanos es impresionante. De verdad que si ustedes lo piensan, es impresionante porque la misma especie humana que habita en diferentes partes del mundo, tenemos formas de articular y formas sonoras distintas a otras personas. Eso no se da en ninguna otra especie. Es decir, los perros aquí y en China ladran igual, ¿no? Con diferentes intensidades y modalidades, ¿no? Los gatos igual. Es decir, la mayoría de las especies que se encuentran distribuidas en todo el planeta tienen sonidos que son iguales independientemente del lugar en donde estén habitados. Nosotros los seres humanos hemos llegado a tal nivel de complejidad comunicativa que hemos desarrollado innumerables formas de lenguaje, ¿no? No solamente del español. Si ustedes van a la calle, salen a la calle, van a encontrar el español chileno, el español venezolano, el español peruano, el español colombiano, ¿no? Y van a encontrar muchas formas de español. Y esto se ha construido a lo largo del tiempo a través de la cultura. La cultura es un elemento que vamos a estar abordando constantemente y que va a ser la impronta de los textos y también de los conceptos que vamos a estar abordando en toda esta asignatura. Nosotros como seres humanos tenemos un montón de particularidades distintas al resto de las especies, ¿no? El lenguaje es uno de ellos, pero también la construcción de símbolos y la construcción de estrategias. El lenguaje y la cultura se han desarrollado de tal manera que, a diferencia de otras especies que aprenden a convivir con su ambiente a través de la experimentación, por ejemplo, los zorros o los lobos saben que se queman o que el fuego quema hasta que ellos son quemados, que se acercan y la intensidad del calor es tan grande que les quema y huyen. Nosotros los seres humanos no. De hecho, nosotros como seres humanos no necesariamente necesitamos experiencias o escenas experimentales, sino que todo este conocimiento que estamos desarrollando se puede ir intercambiando a partir de códigos lingüísticos y de mecanismos lingüísticos. Y esto solamente se da en nuestra especie. De verdad que es una cosa impresionante porque hay miles de especies en el planeta, miles de seres vivos, miles de organismos unicelulares, etcétera, ¿no? Pero nosotros, y nosotros, digo nosotros como especie, no en términos de género, nosotros como especie, como colectivo mundial, somos la única que ha podido desarrollar este sistema tan complejo que es la cultura a través del lenguaje.
Existen, por supuesto, otras especies animales, como algunos primates, que han desarrollado lenguajes e instrumentos, herramientas, etcétera, pero aún en nuestro tiempo actual, este desarrollo es muy primitivo, es muy básico. Sin embargo, nosotros como especie no tenemos 2020 años, tenemos también millones de años en este planeta, ¿no? En esta vida, esta forma de vida, y hemos desarrollado no solamente lenguaje, sino que hemos desarrollado tecnologías que nos permiten comunicarnos con otras personas a través de un equipo que puede ser un computador o un celular. De verdad que yo les pido que puedan considerar esta dimensionalidad que implica ser humano en términos de especie, ya que somos la única hasta ahora demostrada científicamente, la única especie en todo este planeta que hemos podido desarrollar a partir de una habilidad o a partir de una característica biológica como es la expansión cerebral, la colocación de los ojos, que pueden hacer un traslape y poder identificar profundidades, por ejemplo, el tener este pulgar que nos ayude a tocar cada uno de los dedos, que ninguna otra especie lo tiene y que nos permite tomar cosas, ¿no? Ir tomando cosas, abrir, cerrar. Esto como especie solamente lo tenemos nosotros y nosotras, ¿no? No hay ninguna otra. Y analizar este desarrollo a partir de procesos históricos, pero también culturales, es una puerta que te abre un montón de conocimiento y que uno puede entender muchas formas de relacionarnos. Conocer esta parte no solamente biológica en términos de habilidades o características físicas, sino también este desarrollo cultural e histórico que hemos tenido como humanidad. Si ustedes lo hacen como un análisis profundo, se quedan impresionados porque dentro de nuestra propia estructura está contenidos millones de años de evolución de la especie, pero millones de años, y que a partir de la cultura hemos podido desarrollar diversas estrategias no solamente para comunicarnos, sino también para ir construyendo nuevas formas de hacer el mundo. Y aquí viene un caso particular con respecto al lenguaje. Ustedes saben que las palabras generan realidades y estas realidades están de alguna manera estructuradas no solamente por el medio ambiente que vemos, sino también en cómo interactuamos con este medio ambiente. Y estas dos características, la interacción con el medio ambiente y el tipo de medio ambiente con el cual convivimos, atravesado por el lenguaje, nos da formas no solamente arquitectónicas, sino también emociones y sentimientos que van de la mano del lenguaje. Les voy a citar un ejemplo y este proceso histórico y evolutivo y también que tiene que ver con la cultura. El impacto del lenguaje en la cultura o en las diferentes culturas ha desarrollado en Portugal, por ejemplo, emociones, cachen nada más, ha generado emociones que no existen en ninguna otra parte del mundo. Esta emoción está definida por la palabra saudade o saudades. Se escribe saudade con S, saudade, ¿no? Y se pronuncia saudade, ¿no? Y esta saudade es una emoción que si ustedes la buscan en internet, se van a dar cuenta que la definición les va a decir, no hay una definición, no hay una forma en español de que hablamos acá, no hay una forma de traducción en español, porque es una emoción que el lenguaje de Portugal, el portugués, es el único que te puede generar este tipo de emociones. Cuando uno lee esto, por lo menos yo, me impresiono mucho al ver la complejidad del lenguaje. El lenguaje es tan complejo y tan rico que del otro lado del mundo, en Portugal, del otro lado del mar, este lenguaje puede construir una emoción que solamente van a sentir las personas que hablan ese lenguaje, ¿no? Y eso para mí es impresionante. Es impresionante porque además habla de una complejidad muy avanzada, ¿no? En términos de construcción de realidades y en donde las emociones son parte también de estas realidades. Esto es un poco de lo que se ha ido avanzando en términos de análisis de la historia de la humanidad y reconociendo que en nuestros cuerpos están contenidos no solamente una evolución biológica,
sino también una estructura compleja de organización llamada cultura, en donde el lenguaje, ya sea oral, sonoro, o el lenguaje simbólico con señas, etcétera, o con algunos cuadros, podemos nosotros interpretar, ya sea que no debemos de pasar cierta puerta cuando dice cuidado no pasar, ¿no? Nosotros entendemos ese lenguaje. No es necesario que nosotros pasemos y nos suceda algo, sino que es ese lenguaje el que ya nos describe una posible situación de peligro o una advertencia. Y ese mecanismo, en términos comunicativos humanos, a diferencia de otras especies, es impresionante. De verdad que es impresionante ver cómo hemos avanzado como especie. Y el lenguaje ha aportado mucho en ese sentido, porque nos permite abstraer. Cuando nosotros vemos un letrero que diga no pase, el cerebro nos da la oportunidad de hacer un ejercicio de abstracción e imaginar diferentes escenarios de peligro sin necesidad de estar en ese escenario de peligro, ¿no? Y ese salto solamente lo tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Y hasta ahora solamente nosotros como seres humanos son los que como especie hemos podido desarrollar estrategias culturales, ¿no? Podemos ver en estos ejemplos diferentes formas de lenguaje, diferentes formas de ver el mundo y diferentes formas de organizarse. Estas pirámides solamente están en Egipto con esa estructura, porque en México también hay pirámides, en Colombia también hay pirámides, en Perú también hay pirámides, pero estas diferencias nos hablan no solamente de las diferencias culturales, sino las diferencias que hay en el medio ambiente, en el tipo de alimentación, en la cultura y, por supuesto, en la salud, ¿no? Y en la salud es también donde se ha hecho un gran avance y grandes desarrollos de estrategias para poder garantizar la salud de la población de ciertos territorios. Tenemos diferentes niveles de complejidad en términos de cómo nosotros a través de la cultura y el lenguaje hemos construido el mundo. ¿Ustedes cachan de dónde es eso? ¿Saben de dónde es? ¿Tienen una idea? Es en la catedral que está en el centro, no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿tiene que ver con eso? Es una iglesia, sí, pero no está acá, no está en Chile. ¿No es la Sagrada Familia o algo así? La familia, la que está en España. Ujú. No. Esa, si ustedes tienen la oportunidad de ir, chicos, chicas, ahora es un pésimo momento, pero si cuando todo esto pase, consíganse una beca y váyanse a estudiar fuera. De verdad que en términos culturales es impresionante entrar a esa iglesia y saber que una persona imaginó todo eso y que a través del lenguaje pudo transmitir esta idea súper abstracta que tenía en la cabeza a demás personas que trabajaron, albañiles, etcétera. Para poder hacer eso es realmente impresionante. Tú entras a la iglesia, a la iglesia de la Sagrada Familia y ves todo este tipo de arquitectura y dices, wow, en términos culturales es impresionante cómo de la nada se construye algo tan complejo, ¿no? Y eso tiene que ver también con la evolución humana, pero también tiene que ver con la cultura, de cómo nosotros podemos imaginar cuestiones hasta en tercera dimensión, en cuarta dimensión, y tener habilidades y conocimientos para llevarlos a cabo. Es impresionante realmente. Si pueden viajar, háganlo. De verdad se los recomiendo muchísimo. Les va a abrir la mente mucho, 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 mucho. Tenemos diferentes tipos de habilidades culturales, como puede ser la pintura, controlar la naturaleza, y esta es una de las características de la cultura. La cultura es lo que sobre todo nos diferencia del resto de las especies. La cultura nos ha permitido dominar de alguna manera a la naturaleza. Hemos podido como especie cambiar el flujo de los ríos. Hemos podido como especie construir grandes represas como es la que estamos mostrando en el ejemplo. Hemos conseguido como especie dominar los aires, hemos podido volar, ¿no? De hecho, somos la única especie que en un principio, siendo terrestre, ha podido volar, ¿no? Y que ha dominado los cielos en muy poco tiempo.
hay otras especies que también han podido dominar el cielo, pero han pasado millones y millones y millones y millones de años de evolución. Nosotros no. Desde que se inventó el avión fue hace 2 siglos, hace 200 años, ¿no? En 200 años, que es un periodo en comparación de la vida de la Tierra, en 200 años hemos podido dominar un espacio al cual nosotros naturalmente no estábamos consagrados, que es el cielo, ¿no? Y es impresionante cómo esta especie humana ha podido dominar y generar diferentes tipos de mecanismos e instrumentos y herramientas, etcétera, y máquinas para poder dominar ese espacio que no era conferido para nosotros. Entonces, si ustedes consideran estos elementos, realmente van a ver cómo la especie humana ha evolucionado y se ha desarrollado no solamente a partir de esta forma estructural biológica, sino que también se ha desarrollado de manera impresionante por la cultura. La cultura es algo que nos ha impulsado y que nos ha diferenciado de otras especies. La cultura es el elemento que puede comprobar que la especie humana ha salido, ¿no?, del ámbito cultural, que ya no somos una especie más que está caminando por el planeta, sino que somos una especie que nos dimos cuenta quiénes éramos nosotros, decidimos organizarnos como especie, decidimos observar la naturaleza y a partir de esa observación es que como especie hemos decidido también dominar la naturaleza y hemos desarrollado un montón de instrumentos, un computador, de verdad que comunicarse a través de un computador a mí me impresiona mucho y no es porque yo sea inocente, sino la habilidad como especie humana para poder desarrollar esto en muy poco tiempo. Es decir, si ustedes consideran los tiempos de los nuevos inventos en términos de la vida del planeta o en términos de la vida de la estancia del ser humano en este planeta, los tiempos son muy cortos y hemos tenido avances impresionantes. Ese es otro de los ejemplos, ¿no? Esta arquitectura también es muy compleja levantaron ese coliseo con instrumentos y herramientas muy básicas, ¿no? Y tú dices, con cosas tan básicas pudieron construir eso, ¿no? Y eso más bien te habla de lo impresionante que puede ser la especie humana y lo impresionante que puede ser la cultura en cada uno de los territorios. Tenemos otro ejemplo también, ¿no? Que eso es de esta región, ¿no? Y que podemos ver también estas formas de expresión cultural que nos hablan de una forma de ver el mundo. La cultura ha ido cambiando con el tiempo también. No hay nada fijo en esta vida, nada es fijo. Y eso es algo que yo quiero que les quede claro, porque nada es estático. Todo se está moviendo y la cultura también se está moviendo. Y esta expresión cultural nos habla de un registro histórico de cómo veían el mundo anteriormente, ¿no? Y que en algunos casos aún sigue siendo una incógnita, etcétera, ¿no? Pero son formas de ver el mundo y son formas diferenciadas de ver el mundo que siempre van a existir y mientras existan los seres humanos van a existir ahora y en el futuro. Tenemos entonces con esta introducción que la salud también es una característica de la cultura. Es decir, la salud depende de varios factores en términos culturales que tiene que ver con la biología, tiene que ver con la biología, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con los sistemas de salud o atención de enfermedades que hablan más bien de un proceso organizativo y tiene que ver casi en el 50% en los sistemas sociales y culturales. ¿Por qué digo esto? Como yo les mencionaba en la clase anterior, hay que concebir la salud no solamente en términos biomédicos, sino que también hay varios elementos que tienen influencia sobre nuestra salud como especie. Uno de ellos que hablábamos la vez pasada era, por ejemplo, la zona de sacrificios, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente. Factores biológicos tiene que ver también con nuestra evolución como especie, ya que hemos perdido algunos incisivos, ¿no? Nuestras uñas ya no son tan gruesas como antes, hemos perdido un poco de vello corporal, etcétera, ¿no? Y que va hablando también de la evolución de la misma especie. Y también la salud está un poco construida
sobre cuestiones culturales. Son estos temas culturales los que vamos a estar abordando en esta clase de hoy. Es decir, tenemos que entender que la salud es un fenómeno multifactorial y complejo. No es algo tan sencillo y tenemos que irlo estudiando en cada una de sus esferas para que cuando seamos enfermeros o enfermeras, ¿no?, tengamos una visión mucho más amplia de lo que son los sistemas de salud y cómo la cultura tiene una influencia directa sobre estos sistemas de salud. Bien, hay un elemento que es muy importante dentro de los procesos culturales que se llama la enculturación, y la enculturación, con E, enculturación, es un proceso social y cultural que tenemos la especie humana, que se trata de, desde pequeños, ir incorporando a este nuevo ser que apareció de nuestra especie, que pueden ser las guaguas, ¿no? Es chistoso porque aquí en Chile a los bebés les dicen guaguas, y yo antes de vivir aquí vivía en Cuba, y en Cuba a las guaguas son buses, ¿no? Entonces cuando yo llego acá y me dicen, es que fulanita tiene una guagua, yo lo primero que me imaginaba era fulanita tiene un bus, y no me hacía sentido, como que algo yo no estaba entendiendo, ¿no? Entonces, los procesos de enculturación tienen que ver con cómo la sociedad incorpora a nuevos miembros que van naciendo y que les van enseñando normas, valores, conductas, etcétera, para que puedan ser parte de esta sociedad, para que puedan compartir modelos no solamente de conducta, sino también modelos de pensamiento, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver reiteradamente, sobre todo cuando tratemos temas de salud, ¿no? La cultura es como un sistema operativo, como un software, y el lenguaje son los símbolos que utiliza este software. ¿Qué es la cultura? ¿No? La cultura, desde la antropología, tiene una diversidad súper amplia de conceptos, ¿no? Que desde mi punto de vista, el concepto que más se aproxima o que más atañe a lo que nosotros vamos a desarrollar en esta clase, tiene que ver con el tercero, el que está en color amarillo, que es, y cacharon que además combiné las esferas, los colores de las esferas y demás, ¿no? Pensé en casi todo. Esta definición de la cultura tiene que ver con patrones compartidos de comportamiento e interacciones, construcciones cognitivas y comprensión emocional. Ahí por eso yo les hacía el ejemplo del saudade, ¿no?, que se da en Portugal, que solamente ese país tiene esa emoción. Ningún otro país del mundo puede tener esa emoción, y esa emoción se dice saudade o saudade, así, ¿no? De hecho, pueden googlear, y hay música alrededor de esta emoción, etcétera, ¿no? Y que se aprenden a través de los procesos de socialización. El primer proceso de socialización es la enculturación. Y existen otros procesos de socialización que lo vamos a ver en clases posteriores. ¿Tienen alguna duda con respecto a este concepto de cultura, el de amarillo, que es el que vamos a estar ocupando? ¿Hola? No, profe. Es muy raro todo esto. En la clase pasada estaban más participativos y ahora me siento como muy solo. Es muy raro todo esto. Bien. Existe otro elemento que se trata actualmente desde la antropología cuando abordamos cultura, y tiene que ver con la subcultura, ¿no? La subcultura es una subdivisión de la cultura nacional. Tenemos la cultura nacional chilena, ¿no? O las culturas nacionales chilenas, porque hay muchos tipos de culturas en la historia de Chile. Es decir, la cultura nacional de alguien mestizo que vive en Santiago Centro no es lo mismo que la cultura nacional de alguien mapuche, ¿no? Hay muchos tipos de culturas nacionales porque hay muchas naciones dentro de este territorio, ¿no? Y resulta de una combinación de factores
o situaciones sociales tales como la clase social, la procedencia étnica, la residencia regional, rural, urbana, entre los miembros y repercute íntegramente en el individuo. ¿Ustedes podrían comentarme algún tipo de subcultura que actualmente ustedes observan o a la cual pertenezcan? Wow. Hola. Profe, diferencia como de clase social podría ser como o sea, como parecido a la foto, pero más como los flaites que se dicen acá. Sí, Y no sé, los que ven anime, que es como una otaku, creo que se llama. claro. O no sé, como, pero es como un tipo de grupo que yo armo, así como grupo social o como grupo por las cosas que me gustan. Claro. ¿Y tú participas entonces en estos grupos de otakus? No participo, pero me gustan. O sea, me gusta el anime, un poco. Ah, Buenísimo. he visto solamente un anime, en verdad. A mí también me gusta el anime. A mí me gusta mucho el anime y he visto mucho anime. E incluso después podría hacer una clasificación. Te podría dar una clase de anime, dependiendo de sus clasificaciones y el tipo de dibujos y el tipo de animación. E incluso te podría decir quién canta qué canción de los opening, porque soy medio obsesivo. Entonces, sé mucho de anime, mucho, mucho, ¿no? Aprendí palabras en japonés viendo anime, por ejemplo, ¿no? Puedo presentarme, pedir comida, preguntar cuánto cuesta, decir tengo hambre, me duele la cabeza, todo, un montón de cosas solo viendo anime, ¿no? Entonces, claro, yo pertenezco a esa parte de la subcultura, ¿no? Y voy a los festivales de anime y todas esas cosas, y me encanta, ¿no? Entonces, claro, ese es un tipo de subcultura. También, no sé si aquí llegaron hace varios años atrás, esto de los emos también. En México fue muy fuerte, pero aquí no sé si llegaron el tema de los emos. Sí, también. Los Eh, Pokémon más que nada. los Pokémones, claro. Sí, los Pokémones también son una forma de subcultura. ¿Y a qué me refiero con esto? Que dentro de un sistema cultural surge, ¿no? Otro tipo de normatividades que de alguna manera alimentan, ¿no? Alimentan a esta gran cultura y que es parte de una dinámica sobre todo juvenil, ¿no? Es decir, estas subculturas se presentan en la historia de la humanidad en etapas de la vida del ser humano que corresponden a la juventud, ¿no? Es en la juventud y en este ímpetu que se ha desarrollado la mayoría de las subculturas que conocemos actualmente, ¿no? Ahora están los que hacen K-pop, por ejemplo. También hay otro tipo de subcultura que puede ser las drag queen, ¿no? Que es otro tipo de subcultura también, ¿no? O toda esa subcultura travesti de transformistas que se está ampliando muchísimo, etcétera, ¿no? Pero que son parte de un sistema cultural mucho más amplio. Existe también la contracultura, que esa también me encanta, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con procesos históricos, ¿no? Que es básicamente lo que pasó a partir del 18 de octubre. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las razones del estallido social del 18 de octubre?
la... Hola. ¿Hay alguien del otro lado? Injusticias, Sí. yo creo que más que nada fue como un agotamiento de muchos factores, muchas cosas en realidad. Claro, es decir, el estallido social del 18 de octubre tiene que ver con un proceso histórico en donde existe una clase supremamente privilegiada, sobre todo después de la dictadura, y que mucha parte de esta clase privilegiada fue parte de la dictadura, ¿no? Que esto hay que decirlo. Muchas de las personas que tienen plata, grandes empresarios y demás, participaron en la dictadura, ¿no? Podemos ver a Lavín, por ejemplo, que sale todos los días en televisión, ¿no? Pero se nos olvida que él también estuvo participando dentro de esta organización administrativa y política, y así sucesivamente, ¿no? Y que además se fueron sumando una serie de factores que tienen que ver con grandes cinturones de pobreza, en donde se garantizaba más bien el desarrollo económico que la vida, en donde la vida cada vez fue más cara y más difícil y más inaccesible, etc. Entonces, ante estos escenarios en donde en términos generales se privilegia a unos pocos con muchos privilegios y de alguna forma se le quita la dignidad a un sector mucho más amplio, es evidente que en términos culturales eso se va a romper, ¿no? De hecho, las personas dicen, no, ya lo del estallido social ya quedó por lo del coronavirus. Yo creo que no. Yo creo que lo del estallido social va a seguir y se va a seguir sumando cada vez más personas. ¿Por qué? Porque esto es histórico y estas formas de organizar en donde benefician a muy pocos y perjudican a muchos, tiene que ver con un proceso cultural, ¿no? Que, específico de este país, en donde van a surgir grupos que dicen, ya basta, esto se tiene que acabar, ¿no? Y generan rupturas históricas y culturales. Y eso tiene que ver también con la cultura, ¿no? De hecho, alrededor del estallido del 18 de octubre, ¿no? A partir de ese estallido, se empezaron a formular una serie de imágenes culturales súper potentes, porque salió, se relevó, se cobró más importancia el estúpido y sensual Spider-Man, por ejemplo, o también Pikachu, ¿no? También empezó a cobrar mayor relevancia, el perro matapacos, y eso se fue incorporando a nuestra cultura. Ustedes se dan cuenta, es decir, como hubo un evento el 18 de octubre, el estallido social, producto del hartazgo de la ciudadanía y de la mayor parte de la ciudadanía en Chile, ¿no? Se genera un movimiento contracultural en contra de este sistema que está oprimiendo y surgen símbolos culturales, perdón, surgen símbolos e imágenes que de alguna manera están reforzando constantemente este nuevo movimiento contracultural, como puede ser el estúpido y sensual de Spider-Man, Pikachu, el perro matapacos, ¿no? E incluso muchas de las bandas que se utilizaban, música que se empezó a escuchar de nuevo después de muchos años que no se escuchaba, como las canciones de Víctor Jara, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se genera todo un proceso contracultural que de alguna manera está haciendo romper la estructura actual. Eso tiene que ver con la salud también, ¿no? Cómo la salud se incorpora a estos procesos contraculturales, y es que también vimos las brigadas, ¿no? No sé si alguna o alguno de ustedes participó en alguna brigada de salud o sigue participando a lo mejor. Al menos yo no, profe. ¿O alguien más? Somos 35. Qué raro esto.
sea, yo no participé, profe, pero sí fui a dejar insumos hartas veces. Ya, bien, ok. Sigamos. Uno de los elementos característicos de la cultura, ¿no?, es que la cultura se aprende, ¿no? Y esto es muy particular del concepto de cultura, porque así como se aprende, también se desaprende. Y esto es bien particular, porque en muchas ocasiones decimos, bueno, es que culturalmente son así, o sobre todo cuando hablamos de machismo o de violencia o de estas masculinidades que son muy violentas. Cuando hablo de masculinidades, no hablo específicamente de los hombres, sino en masculinidades en general, y que te dicen, es que yo soy así, yo aprendí a ser así, ¿no? Y uno lo que puede responder en términos y usando el concepto de cultura es, bueno, así como aprendiste a ser así, también puedes desaprender a ser así. ¿Por qué? Porque la cultura se aprende y se desaprende, ¿no? Y esa es una característica bien potente de la cultura, que la cultura no es fija, la cultura se mueve, así como se mueven las ideas y los desarrollos tecnológicos, etcétera, también se puede desaprender, ¿no? Y es también otra forma de argumentar esto de aprender o desaprender, sobre todo en el caso de las personas que ejercen violencia sobre otras personas, es, bueno, así como tú aprendiste a usar un celular, que era algo supremamente nuevo para ti, que tú no naciste con un celular, ¿no? Y aprendiste a usarlo, bueno, también puedes aprender a no ser violento. ¿Por qué? Porque la cultura, así como se aprende, se desaprende, ¿no? Y esta es una característica bien particular de este concepto de cultura que está en toda la especie humana moderna. La cultura se aprende, pero también la cultura se desaprende. Es verdad que existe un proceso de enculturación, pero este proceso de enculturación no es fijo, se puede moldear, se puede cambiar, ¿ok? Y que todo eso son procesos históricos. La cultura abarca todo, es decir, más allá de lo que está estructurado por la biología, todo lo que no está definido por la biología es cultura, todo, absolutamente todo, ¿no? De hecho, podemos ver un poco cómo tenemos la cultura de, podemos dar un ejemplo, la cultura de participación en las clases online, ¿no? Todo esto puede ir cambiando, todo esto se puede ir sumando. De hecho, la idea es que podamos ir construyendo el conocimiento entre ustedes y yo, ¿no? Que les pueda compartir información y que ustedes también me puedan compartir información, pero es importante que participemos. ¿Por qué? Porque todos participamos de la cultura y la cultura es todos los tipos de actividades que tenemos nosotras y nosotros como seres humanos. La cultura es simbólica, que es algo que yo les comentaba. Los hábitos es algo verbal o no verbal, físico o intangible, que en el contexto de la cultura particular tienen un significado común, a través de símbolos que somos capaces de expresar. Si ustedes ven en la calle al perro matapacos, ustedes se van a dar cuenta, van a saber casi de manera inmediata que el perro está hablando de un momento particular de la historia de Chile, que está relacionada con el 18 de octubre, ¿no? Y no es que le tengan que decir todo, sino que con un símbolo ustedes pueden entender qué significa esto o a qué se refiere. Lo mismo con el ojo egipcio, lo mismo con la Coca-Cola, lo mismo con esta imagen de Einstein, ¿no? De la relatividad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la cultura es todo lo que nos rodea y que no está definido por la biología. Tenemos entonces que la cultura es un sistema integrado, no solamente de lenguaje, sino también de símbolos, de formas de organizarnos, etc. Y claro, también habla de circunstancias temporales e históricas. En esta ocasión nos tocó vivir la pandemia del coronavirus, así que es algo que con lo cual vamos a tener que reflexionar y ver si va a cambiar algo de nuestra cultura en general, ¿no? Deme un momento.
Bien. La cultura también puede ser adaptativa o inadaptativa. Y ese es un elemento bien particular en términos de crítica cultural, porque la especie humana actualmente está desarrollando procesos culturales supremamente inadaptativos. La forma de vida o las formas de vida de organizarnos que tenemos actualmente está demostrado que está acabando con el planeta. Entonces, si bien es cierto que hasta hace 200 años atrás había desarrollos tecnológicos y culturales que nos permitían dominar la naturaleza y garantizar nuestra sobrevivencia, no solamente en términos de tecnología, sino también en términos de salud. La salud fue avanzando muchísimo. Sin embargo, este avance ha tenido una dirección incorrecta, a tal nivel que la única casa que tenemos como seres humanos está siendo destruida por nosotros mismos. Y estamos entrando en una etapa de desadaptación con respecto a la naturaleza y el cuidado del planeta. Y eso también es cultura, ¿no? Eso también se puede estudiar y analizar. Bien, los beneficios de la cultura. Ustedes están en la universidad o decidieron iniciar estudios universitarios porque culturalmente les enseñaron que es algo que tienen que desarrollar, ¿no? Y es algo que les toca hacer como miembros de estos grupos sociocultural al cual pertenecen. No es algo que si no lo hacen mueren, no es algo vital, sino que es algo muy fuerte como norma social y que se ha instalado en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros. Las universidades son instrumentos culturales de disciplinamiento también y de formación, ¿no? Y es parte también de la cultura que nosotros y nosotras hemos desarrollado. Y existen, para entrar ya al tema de la salud, varias relaciones con respecto a la cultura y la salud. La primera es que tiene que ver con los hábitos. Nosotros y nosotras tenemos hábitos diferenciados dependiendo del territorio en el cual nos encontramos con respecto a la alimentación, a la sexualidad, a la higiene, al autocuidado, etc. También tenemos reacciones diferenciadas con respecto a las costumbres, a los gustos, a los valores, al comportamiento en general, a estilos de vida y tratamiento de la salud de la enfermedad y la muerte, ¿no? Que es algo que estuvimos hablando la sesión anterior, entre otras muchas cosas. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Que es la primera parte de la sesión de hoy. No, profe. Bien, ¿alguien más? ¿Tiene alguna duda? ¿Algún concepto que no lo haya quedado claro? Yo, profe, el de que es adaptativa e inadaptativa. Sí, la cultura adaptativa e inadaptativa. Es decir, la cultura también puede desarrollar algunas actitudes o estrategias que están forzando a la naturaleza a dar algo que ya no tiene, ¿no? Nosotros como especie humana, insistimos en seguir devastando árboles, insistimos en seguir comprando cosas en botellas de plástico no renovables, insistimos en no separar la basura, insistimos en que las semillas de los productos que nosotros usamos las tiramos y no las volvemos a plantar. De hecho, hay estudios bien serios en donde menciona que el 40% de la comida que se produce a nivel mundial se tira. Y eso tiene que ver con el consumo y los hábitos y la cultura de alimentación y de producción que estamos teniendo actualmente. Y esta cultura de alimentación y de producción lo que está provocando es daños a la naturaleza que al mismo tiempo provoca que la vida del planeta en términos generales vaya disminuyendo. Es más, compañera, los seres humanos hemos acabado con especies completas. Con especies completas. En menos de 2000 años hemos acabado con un montón de especies. Y seguimos acabando con otras especies, ¿no? O también ha sido inadaptativa porque, no sé, tenemos grandes lugares en donde guardamos a vacas, etcétera, y que hay una cultura del asesinato de especies
que es como si la vida de las vacas valiera menos que nuestra vida en términos planetarios, ¿no? Y entonces las encerramos, les provocamos dolor, las embarazamos a fuerza, etcétera, ¿no? Y todo este sistema de producción está comprobado que está dañando al planeta y que está eliminando no solamente especies, sino que al mismo tiempo está muriendo gente, porque este sistema de producción cultural devasta grandes extensiones de tierra, los ríos se van secando, etcétera. Entonces, por eso puede ser adaptativa, que podemos controlar la naturaleza, pero inadaptativa en términos que esta misma cultura de producción, por citar un ejemplo, está acabando con el planeta en el cual vivimos. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? Bien. Pasemos a la otra parte, a la segunda parte de la sesión de hoy. ¿Logran ver la pizarra? Va a tardar un poco en enfocar. Sí, profe, sí se ve. Buenísimo. Bien. Con esta pizarra vamos a abordar el segundo texto, ya que la primera parte era ir definiendo cultura, qué entendemos por cultura, cuáles son los elementos de la cultura, etc. Y ahora vamos a hacer un análisis de la relación entre salud y cultura, ¿ok? Y vamos con lo siguiente. Tenemos entonces este concepto de cultura, que es el mismo que estaba en el círculo amarillo del PPT, que habla justamente de patrones compartidos de comportamiento. Ustedes y yo tenemos patrones que compartimos de comportamiento. Por ejemplo, que tenemos que estar vestidos, por decir algo, ¿no? O que puedan participar en la clase de hoy también, por decir algo, ¿no? Que son patrones de comportamiento que sabemos que hay que realizar porque en nuestra biografía particular nos fueron enseñando que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Por otro lado, tenemos también patrones de interacciones. Nosotros nos interactuamos de manera diferenciada dependiendo si es nuestra madre, nuestro padre, nuestros primos, nuestras parejas, nuestros amantes o las parejas sexuales. Depende de qué tipo de interacción y son diferenciadas, ¿ok? Y también son patrones compartidos de estas interacciones. Al mismo tiempo, el concepto de cultura que vamos a trabajar para esta sesión tiene que ver con construcciones cognitivas, con cómo pensamos, ¿no? La cultura también tiene que ver con la formación de los pensamientos, ¿no? La forma de acercarse o de saludar, por ejemplo, antes del coronavirus, obviamente, aquí y en Brasil es bien distinta, ¿no? Cuando ustedes tengan la oportunidad, después de todo este coronavirus, de viajar, que ojalá y que lo hagan, ustedes se dan cuenta que cuando lleguen a Brasil o algún país caribeño, se van a dar cuenta que el hola no es así como hola, ¿no? Sino que es hola y te abrazan y te besan, te llenan de besos por todos lados, aún siendo la primera vez que conoces a la persona, ¿no? Entonces, claro, hay procesos cognitivos de cómo yo concibo las relaciones humanas diferenciadas dependiendo también de estructuras culturales. Entonces, la cultura también nos da formas de ver el mundo y formas de pensar, ¿ok? Y comprensiones emocionales, que era algo que yo les había comentado con el ejemplo de Portugal y el saudade, ¿no? Que se aprenden a través de un proceso de socialización y que no está determinada por la biología. Cultura puede ser todo aquello que no está determinada por la biología, perdón, ¿no? Y esos elementos son los que vamos a retomar para poder hacer el análisis o la relación de salud y cultura. Tenemos entonces que la cultura está permeada no solamente en los grupos étnicos. En muchas ocasiones, cuando nos hablan de cultura, la imagen que se nos viene a la cabeza
son los grupos étnicos que viven en el Amazonas, súper retirados, ¿no? Y pensamos que eso es cultura, y esto no es así. La cultura es algo que permea a todas las formas de organización social, y cuando hablo de todas las formas de organización social, estoy pensando en grupos étnicos, efectivamente, pero también estoy pensando en grupos rurales o sociedades rurales y también sociedades urbanas y metropolitanas como Santiago. Es decir, aquí también en Santiago tenemos un montón de características y rutas culturales que nos permiten concebir la vida de cierta manera, ¿ok? Tenemos entonces que la cultura es compartida, ¿no? También es estandarizada, es decir, una cultura se puede caracterizar porque ha estandarizado en un grupo social específico una forma de pensamiento, ¿no? Y por eso es estandarizada, pero se diferencia también con otras culturas externas. Es aprendida también, ¿no? Y aquí yo les puse un ejemplo. Podemos ver que la cultura es compartida, es estandarizada y es aprendida. Tenemos un montón de estudios con respecto a las masculinidades y la salud, sobre todo con el número de hombres y mujeres que van a los centros de salud, ¿no? ¿Qué les dice la intuición, ¿no? En términos de quiénes son los que asisten más a los centros de salud. Las mujeres. ¿Y por qué? Se supone porque el hombre como que siempre se hace el fuerte y que no le duele o cosas así. Exacto, y es cultural, ¿no? Por eso cuando hablamos de machismo y de patriarcado, estamos hablando de un proceso cultural súper fuerte. Efectivamente, estadísticamente, son las mujeres las que más van a los centros de salud, pero no quiere decir que sea porque las mujeres se enferman más, sino que a nosotros los hombres nos compartieron, nos estandarizaron y aprendimos a que tenemos que aguantar el dolor porque si no, no somos hombres, ¿no? Y llegamos a los centros de salud ya cuando no aguantamos más, ¿no? Y eso es cultural y es algo que aprendimos, pero que podemos desaprender, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Y que tiene que ver también con la salud y las masculinidades, ¿no? Otra de las cosas que también son culturales y que son aprendidas y en donde la ciencia tuvo mucho que ver es lo relacionado con los programas y proyectos de prevención o de control del embarazo. Podemos notar que históricamente el control del embarazo cultural e históricamente ha estado cargado hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y eso es súper común, pero es además cultural, es histórico, porque la ciencia, ¿no? La ciencia ha demostrado, ¿no? Que hacer procesos de prevención del embarazo en hombres científicamente es mucho más efectivo que seguir dando la responsabilidad de este control a las mujeres. ¿Por qué? Porque los métodos de prevención del embarazo en los cuerpos de las mujeres son más invasivos, ¿no? Son más dolorosos, tienen más efectos secundarios, etc. En cambio, y además el tiempo en el cual puedan ovular es muy poco el tiempo en comparación de los hombres que podemos reproducirnos en cualquier época del año, ¿no? En cambio, culturalmente se ha desarrollado una sociedad machista, obviamente, en donde hemos recargado en el cuerpo de las mujeres el control de la natalidad, siendo, por ejemplo, que la vasectomía es ambulatoria y lo único que te pasa es que se te inflaman los testículos y se te inflaman 1 o 2 días y se acabó, no hay más, ¿no? Y esto también es cultural, pero así como aprendimos, podemos desaprender, ¿ok? ¿Queda clara esta idea? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda o algo? Bien, lo que vamos a hacer, porque siento un poco raro hablar y que pocas personas respondan,
las cuales les agradezco, ¿no? Pero es un poco raro, así que me voy a ir de largo y si pueden ir anotando las preguntas al final de la sesión, las vamos a ir abordando, ¿ok? Entonces, tenemos que la cultura es compartida, es estandarizada y también es aprendida, y vemos este ejemplo de el género y la salud. ¿Y qué es lo que se comparte, lo que se estandariza y lo que se aprende? Bueno, son normas, valores, símbolos y prácticas. Básicamente, esto es como un resumen. Hay más, pero esto es como el resumen, ¿no? Y lo que tenemos es que lo que se comparte, lo que se estandariza y lo que se aprende son esta serie de elementos y factores que, de alguna forma, estructuran la acción o la conducta de los seres humanos que pertenecen a cierto tipo de cultura, ¿no? Tenemos una serie de normas que pueden ser institucionales o no institucionales, ambas son culturales. Las institucionales me refiero a reglamentos, protocolos, etcétera, y las no institucionales pueden ser normas de conducta que, si bien es cierto, no están escritas, son formas de relacionarnos, como puede ser los saludos a la madre, al padre, decir buenas tardes, decir gracias cuando alguien te entrega algo, etcétera. Todo esto es cultural. Valores, símbolos y prácticas tiene que ver también en, por ejemplo, la concepción de la muerte. Nosotros en México tenemos una concepción de la muerte totalmente distinta a la de ustedes, ¿no? Nosotros cuando efectivamente sufrimos la muerte, ¿no? Pero al mismo tiempo desarrollamos culturalmente, esto fue cultural, no es que seamos mejores o peores, es cultural, ¿no? Solo son distintos, pero desarrollamos una habilidad para ver la muerte en términos festivos y tenemos una fiesta de los muertos y adoramos a la muerte, le ponemos altares y hablamos con nuestros muertos, y eso tiene que ver con una serie de valores o una estructura de valores que es particular de mi país, por ejemplo, ¿no? Y que no se da en ningún otro país hasta donde sabemos, ¿no? Es posible que sí, pero no estamos enterados. Y que tiene que ver con una estructura de valores diferenciadas. Pero en México, en todo México, este valor en términos de la concepción de la muerte y cómo desarrollamos procesos de resiliencia a través de la festividad, que es un fenómeno bien interesante antropológico, cómo la resiliencia de la muerte está basada en la festividad, en el caso mexicano, es bien interesante de analizar también en términos de salud. ¿Por qué? Porque intentamos que la muerte no nos afecte negativamente. Y por eso es que culturalmente hacemos una fiesta para que este dolor o este duelo no nos afecte, no solamente en nuestra salud, sino en términos espirituales también, porque la mayoría de los mexicanos en la fiesta de todos los muertos cree en estos diversos planos por donde el espíritu de la persona va recorriendo hasta llegar a un lugar que se llama el Mictlán. Y en el Mictlán vive el dios de la muerte que se llama Mictlantecutli, y que además se puede visitar, los muertos pueden visitar a los vivos a través de Huitzilopochtli, que es el mensajero de Mictlantecutli que vive en el Mictlán, ¿no? Es muy bonita esa historia, pero bueno, tiene que ver justamente con esos valores, ¿no? Que se van compartiendo, estandarizando. Y estas normas, valores y símbolos y prácticas tienen que ver también con el conocimiento científico. Y aquí es donde entramos a los sistemas de salud. Tenemos que considerar que todo el conocimiento científico que se ha desarrollado a lo largo de la historia es también un conocimiento cultural, ¿no? Y eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque en muchas ocasiones dicen, no, es que la ciencia tiene como el mayor plus de la formación humana, es lo mejor que podamos encontrar y se distancia de la cultura, porque es objetiva, porque no es subjetiva, etc. Y lo que se ha descubierto actualmente es que no. La ciencia es tan cultural como el Día de los Muertos, por ejemplo, y que las ciencias también son subjetivas, en donde hay una intención y un interés por parte de la persona que genera cierto tipo de teorías, y que esa intención y ese interés está permeado por la estructura cultural en el cual esa persona se encuentre, ¿no? Y esa es una definición bien particular
de la ciencia, en donde efectivamente tiene procesos sistemáticos de producción de conocimiento, pero al mismo tiempo estos procesos sistemáticos de producción de conocimiento están permeados por estructuras culturales. Y esto es una imaginación súper abstracta, pero que sucede así en la realidad. Bien, entonces tenemos que el conocimiento científico también es parte de los procesos culturales y que se puede ir diferenciando de otros tipos de conocimiento. Cuando hablamos de salud, y aquí es donde voy a entrar a esta discusión que se ha hecho sobre la perspectiva de la salud biomédica y otras perspectivas de salud que están relacionadas con dinámicas culturales, tiene que ver también con desplazamientos históricos. Es decir, cuando nosotros hablamos de salud, no hay que pensar únicamente en esta salud occidental, de la cual nosotras y nosotros estamos acostumbrados, o incluso en las universidades, lo que se enseña en la mayoría de las universidades que desarrollan la carrera de enfermería, enseñan únicamente salud biomédica occidental, ¿no? Y desplaza de alguna manera las perspectivas de salud más etnográficas y que además no solamente la desplazan, sino que la niegan. Sin embargo, estas estrategias de salud etnográficas han existido mucho antes que las perspectivas de salud biomédicas occidentales y que de hecho estas prácticas de salud etnomédicas o comunitarias o culturales, nosotras y nosotros mismos las usamos cotidianamente. De hecho, en nuestras casas tenemos acceso a una diversidad de plantas y flores que nos permiten ir reduciendo algunos malestares que tenemos en nuestra cotidianidad. Y eso se fue aprendiendo históricamente y culturalmente dentro de la comunidad. Y tiene un valor muy importante para el control de la salud y para las estrategias de salud comunitarias. Entonces, lo que tenemos acá es de que en muchas ocasiones esta perspectiva occidental de la salud biomédica ha desplazado al conocimiento etnomédico, se denomina, ¿no? Y este conocimiento etnomédico ha existido mucho antes que la perspectiva biomédica. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos perspectivas diferenciadas de la salud, de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Tenemos aquí que estas perspectivas pueden escapar de las manos de una perspectiva biomédica porque tiene que ver con procesos culturales, ¿no? Podemos citar varios ejemplos en donde la ciencia biomédica recomienda algo y culturalmente hacemos otra cosa. Por ejemplo, el uso del preservativo, ¿no? La salud biomédica o la perspectiva biomédica de la salud, en términos científicos, ha demostrado que para prevenir las infecciones de transmisión sexual es necesario usar preservativo, ¿no? Pero algo sucede a nivel cultural que está haciendo que las y los jóvenes no estén utilizando preservativos y por eso los índices de VIH o la prevalencia de VIH en Chile está disparada. Entonces, y aquí este es el ejemplo perfecto para demostrar la importancia de los procesos culturales en proyectos de salud. Porque si nosotros tenemos solamente una visión biomédica sobre un tema de salud y no consideramos lo cultural, esta atención en la salud va a ser sesgada. Se nos van a escapar muchas cosas que la ciencia biomédica no puede atrapar, ¿no? Que tiene que ver con la cultura. Es decir, escapa de las perspectivas biomédicas. La cultura escapa de esta perspectiva, porque hay muchas formas de ver la salud. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan a desarrollar proyectos de salud, les recomiendo que consideren los aspectos culturales, porque es algo que en Chile todavía no está resuelto con el tema del VIH, que es el ejemplo que yo les daba. Es decir, científicamente, y si yo les pregunto a ustedes, ¿no? Está demostrado que el uso del preservativo es importante en las relaciones sexuales para prevenir el VIH, ¿no? Pero algo sucede
¿no? No sabemos qué todavía, pero algo sucede en las juventudes, ¿no? Que no están usando aún cuando saben que tienen que usarlo, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento cultural que en la prevención de los contagios de VIH le está fallando no solamente al Estado, sino a nosotros también, ¿no? Porque hay algo de ese aspecto cultural que como no estamos considerando, ¿no? Las y los jóvenes y adultos también no están utilizando preservativo y tenemos los índices de VIH bien arriba en comparación de la región sudamericana. Entonces, claro, tenemos toda la demostración biomédica que es muy buena. Además, aquí en Chile hay una muy buena investigación biomédica. Chile es una referencia bien importante a nivel latinoamericano y mundial en términos de investigación biomédica, pero en términos culturales, esa es la patita que les hace falta, ¿no? Porque al no tener claridad cultural en términos de educación sexual, ¿no? O educación en términos del uso del preservativo, no sabemos qué está pasando. Sin embargo, lo que sí sabemos es de que eso que no sabemos está aumentando los índices de VIH en el país. Este es un ejemplo de cómo lo cultural escapa de lo biomédico. Lo biomédico no puede asirlo, no puede agarrarlo, porque lo cultural escapa a todo ello, ¿no? Sin embargo, es algo que debemos de considerar, algo que debemos de acercar para entender un fenómeno completo en términos de salud. Bien, tenemos entonces que estas perspectivas de salud tienen que ser culturales o considerar a la cultura como un elemento primordial, pero no solamente a la cultura propia, sino que actualmente existen grandes procesos migratorios, que es parte de la cultura del ser humano, ¿no? Y que está haciendo también que vayan aportando diversos elementos a la salud en los diferentes países. Y a esta mezcla la vamos a denominar como perspectiva transcultural. ¿A qué me refiero con la perspectiva transcultural? Es un proceso de cambio cultural en el que un grupo o miembros de un grupo asimilan patrones culturales de otro grupo, ¿ok? Dentro de un mismo territorio o dentro de territorios externos. Voy a poner no solamente el ejemplo de la migración, sino también el ejemplo de las culturas mapuches. Actualmente, esto es muy reciente y es de algunas universidades en Chile, están por primera vez adoptando sistemas de salud mapuches para enseñárselos en las universidades a las enfermeras, a los enfermeros, a las médicas, a los médicos, ¿no? Recién ahora, esto tiene como 3 años más o menos, las universidades se abrieron y dijeron, ¿saben qué? Existe un conocimiento milenario que hay que considerar, que tiene que ver con la salud y los procesos de salud. Y las universidades se dijeron, y yo creo que sería bueno incorporarlo. Y efectivamente, porque esos procesos de salud han logrado, esos procesos de salud comunitarios y culturales de las y los mapuches, han hecho que hayan sobrevivido muchos años, así como cientos de años, ¿no? Entonces quiere decir que funcionan. Sin embargo, se han visto desplazados por esta percepción biomédica occidental. Y ahora es que se han estado incorporando. Y a esta incorporación la podemos llamar como perspectivas de salud transcultural, donde adopta estrategias de salud de otros grupos culturales, ya sean del territorio en el cual pertenecemos o de otros territorios. ¿Por qué? Porque es importante esto de la perspectiva en salud transcultural, porque en caso contrario estaríamos en esta línea que es muy delgada, que tiene que ver con el etnocentrismo, ¿no? El etnocentrismo es esta postura cultural en donde un grupo considera que la forma de ver el mundo y la forma de ver la salud es la única válida y disminuye o subordina a otras formas de ver la salud. Y esto es realmente no solamente vergonzoso, sino delicado, porque ninguna cultura es más importante que otra, ¿no? Son culturas y formas de atender la salud diferenciadas, pero que una sea de una comunidad indígena y la otra sea de Santiago de Chile,
no quiere decir que la de Santiago de Chile sea más importante que la de los mapuches, ¿no? Sino que son formas de salud diferenciadas. Sin embargo, lo que ha sucedido históricamente es que esta forma de salud occidental biomédica ha intentado ver a otras formas de sistemas de salud comunitarios y culturales como menores, ¿no? Y eso es un error, y es un error no solamente científico, sino que es un error cultural, porque no está considerando que todos los sistemas de salud, sobre todo los de los pueblos originarios que les han ayudado a sobrevivir todos estos años, tienen la misma importancia y el mismo peso que una salud occidental. Y esto se llama etnocentrismo, es decir, como intentar hacer que mi cultura y mi forma de ver el mundo es la mejor y es la vara con la cual tiene que medirse el resto de las culturas. Y esto no es así. Les voy a poner un caso actual que sucedió el día de hoy en la mañana. Sí, hoy en la mañana, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con el etnocentrismo, sino que tiene que ver también con el racismo, ¿no? Hoy en la mañana detectaron a personas que no estaban respetando la cuarentena, ¿no? Que son personas de Haití, ¿no? Y lo que hicieron los medios de comunicación es que llevaron las cámaras, ¿no? Al frente de la casa de las personas que no habían respetado la cuarentena, esperando a que salieran y evidenciar que realmente no estaban respetando la cuarentena. Y lo que decían en algunos noticiarios es que las personas de Haití no estaban preocupadas por su salud, ¿no? Y que son personas que tienen baja educación, que su cultura organizativa y de higiene es menor, etcétera, ¿no? Y yo cuando vi eso en el noticiario, a mí me dio mucha rabia porque no hacen lo mismo con la gente que no ha respetado la cuarentena y que vive en Vitacura, por ejemplo, o que agarran una avioneta para ir a comprar camarones, ¿no? Yo en mi vida voy a poder comprar camarones en una avioneta. O que el hijo de ciertos diputados o políticos tampoco respetan la cuarentena y no van a su casa y no dicen, ay, es que esos cuicos no tienen higiene, etcétera, 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 ¿no? Esto, aparte de racismo, tiene que ver con etnocentrismo, en donde pensar que mi cultura blanca, porque tiene que ver con el color, ¿no? Mi cultura blanca, mi cultura de salud blanca, es mejor que la cultura de salud de las personas afrodescendientes. Y esto no es así, ¿no? Esto no necesariamente es así. Podemos apoyarnos en términos de salud y culturales, pero este apoyo no quiere decir que una cultura sea más importante que la otra. Entonces, claro, los medios de comunicación lo que estaban buscando era la nota y el morbo, pero hay que tener cuidado con eso y no caer en etnocentrismos y no decir que alguna cultura tiene menos higiene que otra, ¿no? Sin comprenderla en su totalidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esto y no caer en etnocentrismos. También en alguna ocasión que fui al sur, escuchaba decir que las personas mapuches son sucias. Y yo me quedaba pensando, dije, ya, a ver, si las personas mapuches son sucias, ¿cómo es que han sobrevivido cientos de años sin desaparecer, habiendo otras culturas que sí han desaparecido, ¿no? Como, ¿qué estás pensando tú por cultura o qué estás considerando tú por cultura, ¿no? Y claro, tiene que ver con una visión etnocéntrica, en donde uno considera que tu cultura blanca, occidental, es mejor que otra que no es de tu mismo color de piel y que está atravesada por el racismo. Así que hay que tener cuidado cuando vamos a hacer alguna apreciación con respecto a otras culturas, ¿no? Porque si no la conocemos en su totalidad, más bien son prejuicios los que estamos argumentando y estos prejuicios tienen un nombre. Se llama etnocentrismo o racismo. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces que todas las culturas, y sin ninguna excepción, tienen sistemas de atención de salud, ya sean institucionales o no. Institucionales me refiero a el sistema de salud que conocemos, que es como atención primaria, atención secundaria, atención terciaria, etcétera, o especialidades
que tiene que ver con sistemas de salud institucionales, pero también hay sistemas de salud no institucionales, que son culturales. En México, por ejemplo, nosotros tenemos desde pequeños, nos enseñan la herbolaria. De hecho, en los colegios es una materia obligada, la de herbolaria y salud. Esto es que nos enseñan a manejar las plantas y cortezas y flores y raíces que están a nuestro alrededor para desarrollar remedios caseros que además funcionan, ¿no? Y ese es un sistema de salud no institucionalizado, es un sistema de salud cultural, ¿no? Que a todos, en México es un ramo obligatorio en el colegio que se llama herbolaria y salud, ¿no? Y que nos piden recoger todas las plantas que están alrededor nuestro e ir identificando cómo se llaman y para qué sirven en términos de salud. Y ese es un sistema de salud no institucionalizado, pero que se realiza culturalmente también, ¿no? ¿Profe? ¿Sí? ¿Eso sería como el complementario a fitoterapia acá en Chile? Cuéntame, ¿cómo es el complementario de fitoterapia? Cuando, bueno, algunos SESOM lo están aplicando y con algunos médicos, que en realidad con ciertas patologías crónicas o así, se busca con una implementación fitoterapéutica, que son a través de plantas, el mejorar su patología clínica. Claro, sí, es eso. La diferencia es que allá en México es algo natural. Nosotros desde niños tenemos que hacerlo, ¿no? Es parte de nuestra cultura conocer las plantas que están a nuestro alrededor, porque aparte de que nos sirven para cuidar nuestra salud, nos sirve para alimentarnos, porque en México comemos muchas flores. Hay muchas flores que se comen y hay muchas hojas que comemos muchas cosas raras, comemos hasta grillos, imagínate, ¿no? Entonces, claro, es parte de nuestra naturaleza reconocer que hay alrededor que nos sirve no solamente para nuestra alimentación, sino que también para nuestra salud, ¿no? El caso que tú me mencionas es bien interesante porque toma un aspecto cultural, ¿no? Y lo institucionaliza. Y eso está bueno. Eso está bueno, ver otras alternativas de salud, ¿no? Que no solamente son las biomédicas. Y está genial que la gente conozca las plantas que tiene alrededor, si son fundamentales, ¿no? Y gracias por el ejemplo, es verdad. Sí, puede ser un caso. Y todos estos son sistemas de atención en salud. Cada sistema de atención en salud tiene modelos conceptuales y analíticos. Esto es la forma en cómo ve la salud, la enfermedad y la muerte. Y es bien interesante, en el caso de la salud, la enfermedad y la muerte, estos modelos conceptuales, porque en pueblos originarios la muerte no está relacionada con la muerte física, sino que la muerte está relacionada con un ciclo de la vida. Incluso nos pasa a nosotros en México también. O sea, nosotros cuando morimos no es que muramos y ya se acabó, ¿no? Sino que esta experiencia de vida, esto que estamos viendo y esto que estamos haciendo, es parte de un ciclo vital, ¿no? Que tiene que ver, la muerte tiene que ver con la vida y está súper relacionada. Y eso a nosotros nos baja la angustia en términos de duelo. En cambio, las sociedades que no tienen este modelo conceptual, porque no lo tienen culturalmente, y no es que sean mejores o peores, simplemente no lo tienen, el nivel de angustia ante la muerte aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque no tienen este modelo conceptual que le permita lidiar con la muerte y considerarla como un ciclo, ¿no? Y eso es parte de la cultura también, ¿no? Y eso ayuda mucho a la salud. Los niveles de angustia están bien relacionados con los estados de ánimo, con la presión del cuerpo, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con un entorno cultural relacionado con la muerte, en este caso como ejemplo, ¿no? Y por supuesto, estos modelos conceptuales organizan, gestionan, educan, etcétera. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con un sistema sociocultural integrado de salud, en donde la integración tiene que ver con sistemas de salud
institucionalizados, sistemas de salud no institucionalizados, que además comparten valores, normas, conductas y formas de ver el mundo determinadas por la cultura en territorios específicos, ya que la cultura es diferenciada dependiendo del territorio en el cual nos encontremos. Eso. Ahora sí, ¿tienen alguna duda o algún comentario? Profe, Dime. No, o sea, más que nada como comentario, que comparto la idea de la situación que se dio en la mañana con el grupo de los chicos haitianos con COVID-19, pues el tema más que nada que era como racismo, porque si salía la gente grabando y diciendo que supuestamente era porque estaban cuidando como ellos no contagiarse, las personas chilenas me refiero yo, ¿por qué fácilmente no se entraron a sus casas y salieron con el celular a grabar y a hacer como la historia? Sí, sí, tienes toda la razón. Aquí en Chile, así como en otros países, el racismo es un problema realmente cultural que ha costado vidas. Ha costado vidas. ¿Ustedes recuerdan el caso de Florence Forville? ¿Les suena ese caso? No. Forville es esta mujer haitiana que no hablaba español, que la asesinó el Estado, porque hay que decirlo con todas sus letras, el Estado mató a una mujer haitiana, ya que ella estaba en un centro de salud, ¿no? Y alguien le roba los papeles, estaba en el centro de salud con su guagua, ¿no? Le roba los papeles, ¿no? Porque hay muchos tipos de violencias hacia la población haitiana y viceversa también, estas cosas pasan, pero pasan sobre todo de blanca hacia la gente afrodescendiente. Eso es mucho más común. Lo otro es más bien raro, pero le roban, ¿no? Le roban sus documentos, ella sale corriendo y alguien, ¿no? Alguien blanca, una mujer blanca de acá de Santiago, la reporta diciendo que era abandono de menor en el centro de salud, ¿no? Entonces llegan los carabineros, la toman presa, ella no habla español, le quitan a la guagua, la pareja tampoco hablaba español, la encierran, ella se provoca en la desesperación porque no podía comunicarse, daño cerebral ya que se estuvo pegando en la pared, llegó a la posta y murió, ¿no? Y cuando se empezaron a investigar el caso, dijeron, oh, lo siento, en realidad no era abandono de menor. En realidad alguien dijo que era abandono de menor, pero no era así. Ella estaba intentando recuperar unos documentos que en ese momento le habían robado. Pero la percepción cultural, y ahí les voy, la percepción cultural del resto de las personas que estaba ahí, dijeron, ya, no, es negra, es haitiana, es mala, y es una mala madre porque ellas paren todo el tiempo. Eso era lo que decían. Y le costó la vida a una mujer haitiana. Este etnocentrismo y este racismo mata gente. No solamente es hablar por hablar, no solamente es decir, estos afrodescendientes o estos haitianos son cochinos. Cuidado, porque ese tipo de comentarios etnocéntricos y racistas matan personas de verdad. No son palabras que quedan al aire, también son acciones que han costado muchas vidas. Y lo mismo sucedió el día de hoy.
¿Tienen algún otro comentario o alguna duda? Quiero preguntarles si les ha funcionado bien esta estrategia de la pizarra, un poco para saber si ya no se presentan PPTs y empezamos a trabajar mejor en la pizarra, o prefieren los PPTs, o prefieren que armemos la pizarra en clase en vez de tenerla armada con anterioridad. ¿Qué les va acomodando más? Yo pienso que, o sea, a mí me gusta el PPT porque a veces como que no se entiende lo que dice, pero igual su letra es clarita. Lo que sí, como, no sé si será mucha patudez, así como sacarle una foto y poderla como añadir al aula, porque Sí, igual sí, sería una buena opción. sí, sí, puedo tomarle una foto. Y si es así, entonces, ¿prefieres la pizarra al PPT? No, quizás como complemento como ahora. Ya, buena. Ok. ¿Alguien más? Profe, en mi caso a mí se me ve súper pixeleado cuando se cambia a cámara. Como que no entiendo lo que dice la pizarra porque está súper pixeleado por mi internet. Ah, ya, ok. Entonces, darle prioridad al PPT. Profe, ¿Sí? igual podría armar la pizarra durante conversamos en la clase, o sea, como lo hice ahora, pero armarla así sería como más didáctico o dinámico. Ya. Lo que voy a hacer entonces para la próxima clase es de que voy a presentar igual PPT, vamos a trabajar un rato en la pizarra, pero la voy a armar en clase y le voy a tomar una foto y se puede subir al aula virtual. ¿Les parece? Sí, Sí, profe. Ya. Sí, Muy bien. profe. Entonces, no sé si tengan alguna duda o algo que comentar. Recuerden que la ¿Profe? próxima semana es la solemne. Eso mismo le iba a preguntar, ¿que solamente va a ser como de las lecturas en sí o qué más? Solo las lecturas que están en el aula virtual, en eso va a consistir la solemne. La solemne va a ser online, va a estar colgada en el aula virtual, va a ser con tiempo, es decir, van a tener posibilidades de responder la solemne desde el inicio de la clase, que es a las 15:45 hasta las 18:35, ¿no? Van a tener todo ese tiempo para poder responder la solemne y van a tener 2 oportunidades para poder contestar una pregunta. Es decir, si yo les pongo ¿qué es cultura? Y le di opción A, ¿no? Y dicen, oh, no, me equivoqué, van a tener una segunda oportunidad para quitar esa elección y poner la B, por ejemplo. Pero solamente van a tener 2 oportunidades. Pero van a tener mucho tiempo y no van a pasar más allá de 10, 12 preguntas. Va a ser leve en realidad. ay, Y va a estar estructurada de 2 formas. Una parte va a ser de opción múltiple y la segunda parte va a ser de desarrollar una idea. Eso. ¿Tienen alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, si no hay dudas, No, profe. nos vemos la próxima semana. Chao, Chao. profe. Chao. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, Gracias. profe, gracias. Chao.